Vivir conmigo a pesar de lo que soy. Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este martes 23 de agosto de 2016. Estamos en la cuarta semana. La letra A de nuestro acróstico ganar, la segunda letra A, apropiate de la promesa. La conciencia de la bendición de Dios en nuestra vida. Es el día 23 y vamos a leer el mismo texto que leímos ayer para encontrar una nueva enseñanza. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17, 11 a 19. Analicemos brevemente una parte más del contexto. Era un leproso y era llamado inmundo. Él estaba obligado a que si entraba a una ciudad o se acercaba a la gente debía gritar su condición. Inmundo, inmundo tenía que gritar. Si tocaba a otras personas las hacía inmundas, así es que nadie quería tocarlo. Por si fuera poco, la doctrina farisaica decía que estaba así porque había pecado, porque ellos consideraban que las enfermedades eran directa y proporcionalmente del tamaño de los pecados que uno cometía. El día de hoy mucha gente piensa así también, y por eso se causa discriminación a las personas que están en condiciones determinadas. Su condición entonces era grave, es decir, estaba muriendo físicamente, pero también había muerto socialmente y estaba agonizando en su identidad. He aquí la segunda enseñanza basada en este pasaje. Apropiarnos de la promesa, que es el tema de la semana. Apropiarnos de la promesa significa ser humildes ante el Señor. El trato que le daban a un leproso en aquella época era suficiente para hacerlo humilde como persona. De hecho, era más que humilde. Tenía serios problemas de personalidad. Es muy seguro que se deprimía y aquello se convertía en algo muy severo en su vida porque se denigraba a sí mismo. Los leprosos experimentaban la muerte, ya lo dijimos, pero esto no solamente afectaba su físico, sino afectaba su personalidad, sus relaciones sociales. Cuando experimentamos un problema, una crisis, una enfermedad, una carencia, etcétera, etcétera, el día de hoy usted y yo tenemos, además de un problema, tenemos una posibilidad, una oportunidad para experimentar la humildad, porque reconocemos lo limitados que somos, lo imperfectos que somos, lo pequeños que somos, lo frágiles que somos. Ser humilde es poner los pies sobre la tierra, sobre el humus, de ahí viene la palabra humilde, humus, tierra. Ser humilde es poner los pies sobre la tierra, es reconocer nuestra posición ante Dios. Muchos se acercan a Dios o tratan de hablar con Dios y relacionarse con Él como alguien que trata con un igual. Y eso es equivocado. Él es Dios. Él es el Todopoderoso y nosotros simples mortales. No hay problema cuando Él nos trata a nosotros como sus amigos, porque Él desciende a nuestro nivel, nos ama. Pero nosotros no podemos subir a sus alturas divinas. Solo en su gracia podemos encontrar compañerismo con Él, porque Él desciende, no porque nosotros subamos. Al Señor lo impresionó un centurión que se dijo indigno de que visitara su casa, porque a Dios le agrada la humildad. Les leo el pasaje. Respondió el centurión. Dice así: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esto está en Mateo 8, 8 a 10. Juan el Bautista, de quien el Señor Jesucristo dijo que entre los nacidos de mujer nadie es mayor que Juan, Juan el Bautista se reconoció indigno del Señor. Miren lo que dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto está en Mateo 3, 11. La humildad es condición indispensable para acercarnos a Dios. El problema es que se ha levantado o se ha puesto de moda una especie de orgullo espiritual en nuestro tiempo. Algunos creen que podemos tratar a Dios como nuestro siervo. Hablan de demandar, que es lo mismo que exigirle a Dios cosas. Hablan de hacer declaraciones y de tener un milagro en la boca, lo cual, además de ser una extraordinaria muestra de soberbia, es una herejía. Incluso hablan de pactar con Dios como si Dios fuera igual a nosotros y pudiéramos ponerlo entre la espada y la pared con un cambalache de cosas.
con presionarlo, con una especie de pacto. Si me sanas, te prometo ir al templo. O si me das éxito en este negocio, te prometo darte un dinero. Por favor, pues ¿quién creemos que es Dios? Él es el Todopoderoso, el Soberano, el Rey del Universo, y nosotros simples mortales no podemos hacerle semejantes invitaciones o retos. El único pacto que hace con nosotros es simple y sencillo y radical. Si creemos en Cristo somos salvos, si lo rechazamos estamos perdidos. Él lo dice en su palabra, que si creemos en Cristo somos salvos, que si lo rechazamos estamos perdidos. Ese es su pacto. Podemos aceptar o no ese pacto, es todo lo que podemos hacer. Si le servimos, si vamos al templo, si damos dinero para su obra. Él espera que lo hagamos por amor, en fe y adoración, y no condicionándolo por un interés personal. Él no es un funcionario de gobierno corrupto al que podamos sobornar. El problema es que se han levantado algunos falsos profetas y falsos apóstoles que pretenden enseñarnos cosas que no están en la palabra de Dios, que no están en la Biblia. Imparten conferencias de superación personal en lugar de sermones llenas de humanismo, en donde pretenden hacernos creer que tenemos poder, que las cosas dependen de nosotros, que podemos conseguir lo que queramos con solo decretarlo, pensarlo, imaginarlo. Permítame compartir solo 2 pasajes que hacen ver este tremendo error. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los altivos. Salmo 18:27. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Así dice la palabra. Sino de Dios, que tiene misericordia. De hecho, esa orgullosa pretensión de creer que las cosas dependen de nosotros se origina en el mismo huerto del Edén y es una manifestación del pecado original. Recordemos la tentación que el diablo le presentó a Eva. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 y 5. Sé que todo esto puede ser controversial, especialmente el día de hoy, para algunos especialmente, porque estamos muy acostumbrados a recibir información, conferencias y mensajes que exaltan al ser humano y nos instan a la herejía de moda, el orgullo espiritual, o dicho de otra manera, la soberbia religiosa, o dicho de otra manera, el humanismo exaltado. La Biblia dice, no estoy diciendo que no debemos hacer cosas, por supuesto que debemos trabajar, esforzarnos y hacer lo que nos toca, lo hemos dicho en otros devocionales, pero los milagros, las bendiciones, la gracia viene de Dios. Vamos ahora los que decís hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, así dice la palabra. Esto está en Santiago 4, 13 al 16. Así que no se trata de confrontar ni de ofender a nadie, se trata de decir la verdad para que podamos vivir experimentando la gracia y las bendiciones de Dios en nuestra vida. Yo podría contarles historias, ejemplos y hazañas humanas y darles una interpretación triunfalista y posiblemente usted estaría muy feliz, pero no le haría ningún bien. Prefiero decirle que debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo que no podemos, aceptando que no somos dignos y estando dispuestos a experimentar su gracia. Gracia justamente significa recibir lo que no merecemos. Y así fue como aquel hombre enfermo de lepra se acercó al Señor. Para finalizar, recordemos el ejemplo de Pablo. Tenía un problema al que llamó aguijón. Se cree que pudo haber sido migraña, glaucoma, gastritis, úlcera o una malformación genética o un complejo sentimiento de culpa por su vida de perseguidor. En 3 periodos de su vida se dedicó a orar a Dios para que lo sanara. Y Dios no lo sanó. Y le hizo saber que aquel problema tenía propósito. El propósito era evitar su soberbia. Leamos sus propias palabras. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda a los Corintios 12, 7 al 9. Alguien le podría preguntar a Pablo, ¿por qué no lo declaraste? ¿Por qué no te declaraste sano? ¿Por qué no demandaste a Dios el milagro? ¿Por qué no hiciste un pacto con Dios? Pero Pablo conocía al Señor y no iba a faltarle al respeto de esa forma. Así que se acercó a él con humildad, con actitud de leproso, y experimentó una bendición más grande que la salud de aquel aguijón. Experimentó la posibilidad de vivir una vida en victoria por la gracia de Dios, experimentando el pódium de los triunfadores aún en medio de la debilidad.
se apropió de la promesa y vio cada instante de su vida la gracia de Dios. Abandonemos todo orgullo y soberbia espiritual o soberbia religiosa y presentémonos ante el Señor con humildad, apropiándonos de la promesa, siendo humildes y experimentando su gracia. Nos vemos mañana. Dios le bendiga.